¿Qué tal? Video tutorial 6 del curso de Cake PHP. Hemos visto en los 5 primeros lo sencillo y rápido que es crear una aplicación web con Cake. Pues en este sexto vamos a ver cómo crear una aplicación ultra rápida mediante el uso de scaffolding. Es incluso más sencillo. Una aplicación scaffolding, que podría traducirse algo así como el andamiaje de una construcción, es una técnica que permite a los desarrolladores definir y crear una aplicación básica que va a contar con las funcionalidades de crear, recuperar, actualizar y borrar objetos prácticamente sin tener que escribir nada de código. En Cake PHP el scaffolding además permite también definir cómo están relacionados los objetos entre sí y cómo crear y romper ese tipo de relaciones. Pues todo lo que necesitamos para crear un scaffold es tener un modelo y tener un controller, un controlador. Y dentro del controller vamos a tener que definir una variable de nombre scaffold. Simplemente con esto la aplicación va a funcionar. Es difícil de creer en un principio, pero vamos a ver en un momento cómo realmente es así. El scaffolding en Cake PHP es sencillamente sorprendente. Nos permite tener una aplicación de las que se denominan CRUD. CRUD de Create, Read, Update y Delete. Vamos a poder crear datos para la base de datos, vamos a poder leer esos datos, vamos a poder actualizarlos y vamos a poder borrarlos. Son las funcionalidades con las que cuentan muchas aplicaciones, por ejemplo la lista de tareas que creamos en la primera parte del curso. Cuando la veamos en funcionamiento vamos a querer utilizarla siempre, es lo que siempre andaba buscando, darle a un botón y ya todo hecho. Veremos cómo no es tanto así. Cuenta con una serie de limitaciones. Es un magnífico punto de partida cuando se quiere crear una aplicación, pero tiene limitaciones en cuanto a la flexibilidad. Así que podemos partir del scaffolding para crear una aplicación, pero si queremos personalizarla tendremos que escribir y modificar código. Pero desde luego es tremendamente útil y es necesario para trabajar con Cake PHP conocer desde luego esta técnica scaffolding. ¿Cómo funciona esta técnica que se denomina scaffolding? Lo que hace es analizar las tablas que tengamos en nuestra base de datos y crea una lista estándar con botones que van a ser botones de add, añadir, delete, borrar y edit para poder editar las entradas. Nos va a crear también formularios estándar para poder editar esta información y nos va a crear también vistas estándar para ver cada ítem de la base de datos en la lista. Por lo tanto, nos crea todo lo que forma una aplicación modelo vista controlador de las que hablamos ya en la primera parte del curso. Pues para lograr esto lo único que vamos a tener que hacer es añadir esa variable, la variable scaffold, dentro del controller. Por tanto, vamos a tener solo que utilizar un par de archivos de texto plano, el del modelo y el controller, pero simplemente con la información básica, sin ningún método o función. Y esta llamada a la variable scaffold. Y tenemos que tener una base de datos con la tabla y con los campos, que será la que analice el scaffolding para crear modelo, vista y controlador que necesitemos. Así que con un par de archivos de texto plano y una base de datos vamos a tener nuestra aplicación ya creada. Ni vamos a tener que pararnos en el diseño porque también será Cake el que nos lo va a generar. El proceso es el mismo que ya vimos. Vamos a seguir utilizando el modelo vista controlador, las distintas rutas y las formas de llamar a los archivos que ya hemos visto. Pero vamos a empezar a trabajar y ver cómo podemos crear una lista de tareas, una lista to do similar a la que hicimos en la primera parte del curso, utilizando el método scaffolding y como vamos a ver en unos minutos.
Vamos entonces con el primer paso, que es la creación de la base de datos, que es en lo que tenemos que hacerlo en detalle. Vamos, por ejemplo, a llamarle lista a la base de datos. Y ahora dentro de la base de datos vamos a crear una tabla. Voy a hacerlo directamente en PHP MyAdmin. Vamos a llamarle a la tabla tareas. Ahora recuerda siempre las convenciones que ya vimos y que ahora simplemente vamos a seguir. Las vamos a estar explicando minúsculas y en plural siempre el nombre de la tabla. En este caso la tabla va a tener 5 campos. Y pulsamos sobre continuar. Y ahora aquí vamos a crear los campos. Bueno, vamos primero a darles los nombres. El primero va a ser ID, el segundo nombre, el tercero fecha, el cuarto prioridad, en la que vamos a poder darle un valor para que tengan más o menos prioridad las tareas que vayamos creando, y un quinto campo que vamos a llamar completado, donde podemos indicar si la tarea está completada o no. Vamos a continuación indicar el tipo. El primero será integer. Para el nombre vamos a poner varchar. Para la fecha date time. Para la prioridad un integer. Vamos a poder darle un valor. Vamos a poner, por ejemplo, después lo ponemos en números con máximo hasta 2 dígitos que podamos entrar. Y en completado, que va a ser del tipo tiny int. Y ahora aquí en la longitud vamos a poner 11 en el primero, 2.55 en el segundo. En la fecha no es necesario ninguno. Aquí, como decía, 2 para dar prioridades, y aquí 1, ya que simplemente va a ser verdadero o falso. Y ahora aquí en ID, también recuerda la importancia que tiene este campo ID para trabajar en Cake. Vamos a indicar como atributo un signed. Vamos a convertirlo en clave primaria y vamos a marcar que se autoincremente, que es lo que hacemos ahí. Aquí, así que primaria, que se autoincremente, y atributo un signed. Con esto tenemos nuestra tabla de la base de datos tareas. Vamos, por tanto, una vez creada, pulsar para grabar, y la primera parte, que es la base de datos para nuestra aplicación, ya está creada. Y vamos a colocar en nuestro servidor una copia de Cake con toda su estructura. Vamos a renombrarla con el nombre que queramos darle a nuestra aplicación. Vamos a llamarla, en este caso, para diferenciarla, por ejemplo, simplemente lista. Y ya tenemos aquí ahora nuestra estructura Cake PHP para trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, esto nos permite también recordar lo ya visto dentro del directorio app en config. Tenemos que modificar el nombre de database PHP default, dejarlo como database PHP, y ahora aquí editar el archivo database PHP e incluir la información de enlace con nuestra base de datos, como ya sabemos. Y aquí introducimos los datos. De momento, yo siempre lo hago así en los videotutoriales, sobre todo porque ya tiene pasado en algún video tutorial de poner la contraseña, que en fin no es ninguna buena idea. Así que simplemente en local, con localhost root y sin contraseña ya nos vale. Y aquí el nombre de la base de datos, que recuerda que le llamamos lista. Así que con esto ya estaría. En esta otra parte es por si queremos utilizar una base de datos distinta para llevar a cabo pruebas. Podríamos también poner aquí la información. No lo necesitamos, así que con esto nos llega. Hecho esto, podemos apuntar a nuestro directorio de la aplicación para ver si el enlace con la base de datos se ha llevado a cabo de modo correcto. Ya vemos que sí. Nos indica que está todo preparado para llevar a cabo la creación. Pues ahora, como decíamos, lo único que vamos a tener que llevar a cabo es la creación del modelo y el controlador y el controller. Ya sabemos también dónde hacerlo. Vamos a empezar con el modelo. Aquí estamos
en la aplicación lista que acabamos de crear, y dentro de apps tenemos la carpeta models, esta que tenemos aquí. Y ahora recuerda como ya hacíamos, por ejemplo, botón derecho encima, nuevo archivo, y ahora la convención que recuerda que tenemos que seguir para llamarlo, que en este caso va a ser tarea PHP en singular y en minúsculas. Lo abrimos y escribimos el código en el que lo único que vamos a hacer es crear la clase que extiende a los modelos de Cake PHP, como ya explicamos. Incluimos también varname igual a tarea, que recuerda que debe hacerse, muy probablemente funcionaría igual, pero sobre todo es para temas de compatibilidades con PHP 4, así que siempre incluirlo. Pero lo único que tenemos que escribir es esto, también ya explicado en los videotutoriales anteriores. Lo guardamos y vamos a continuación a crear el controlador. En la carpeta controllers hacemos exactamente lo mismo. Nuevo archivo, y ahora recuerda también el modo en el cual tenemos que llamarle siempre, el mismo nombre que tenga la tabla de la base de datos, tareas, el subrayado, y ahora la palabra controller, tareas controller PHP. Luego también lo abrimos y escribimos el siguiente código. De nuevo lo fundamental, creamos la clase siguiendo el sistema de primera letra siempre mayúscula, tareas controller, que extiende a controller, ya he explicado, y también lo de varname tareas. Y ahora lo único que tenemos que hacer, que es indicar aquí la variable scaffold, como decíamos, que ahí vemos. Con esto tenemos ya nuestro controller, tenemos ya también nuestro modelo, con lo cual tenemos todo lo que necesitamos, gracias al uso aquí de scaffold, para la creación de nuestra aplicación. ¿Será posible que solo con esto tengamos ya creado nuestra aplicación? Vamos a verlo. Recuerda también ahora el modo en el que hay que seguir las rutas para acceder a la aplicación. Aquí tenemos localhost lista y ahora, bueno, perdón, tal como lo pongo aquí entero, añadimos aquí tareas. Localhost lista tareas, pulsamos y aquí tenemos nuestra lista, en la que de momento no hay ninguna información porque aún no hemos creado ninguna entrada en la base de datos, pero observa como aquí aparece ID, el nombre, la fecha, la prioridad, completado, y aquí abajo aparece el enlace para añadir una nueva tarea. Así que si pulsamos sobre nueva tarea, aquí como vemos tenemos la ficha en la que podemos incluir la información que queramos, 21. Aquí como vemos la fecha ya nos indica la fecha en la que estamos, prioridad, podemos dar un valor, recuerda, hasta 2 números, vamos a poner por ejemplo 1, en este caso ya está completado, pulsamos sobre submit, enviar, y ahora observa como ya tenemos nuestra primera tarea en la lista, y como aparecen aquí los botones para ver, para editar o para borrar. Todo esto, como vemos, lo ha hecho automáticamente y podríamos seguir añadiendo más tareas. Indicando si están o no completados. Y aquí la información, como va apareciendo en la lista. Y como podemos en cualquier momento ver cualquiera de las entradas, aquí la tenemos, con los enlaces para volver a cada una de ellas, o podemos editarla o desde luego también borrarla con el mismo sistema que vimos antes. Así que una aplicación con las funcionalidades que creamos en el anterior tutorial, creada como ves en un momento, simplemente usando la variable scaffold como vimos. Podríamos también borrarlo y también nos aparece la ventana advirtiendo que lo vamos a borrar. Por tanto, una aplicación, ya ves, en un momento completa. Vamos, porque es que si no, entre otras cosas, se queda tan corto y también simplemente para verlo. Vamos a crear otra, con otra temática totalmente distinta. Y recuerda que lo que hace Scaffold es analizar cuáles son los campos de la tabla de la base de datos y a partir de ello crea
los modelos, las vistas y el controlador necesario para que funcione la aplicación. Veámoslo de modo rápido con otro ejemplo. Vamos a crear una segunda aplicación ayudándonos de nuevo del andamiaje del uso del scaffolding, pero vamos a complicarla un poco. Va a ser una aplicación que va a tener dos tablas y vamos a relacionar las dos tablas entre sí para poder acceder a la información de una desde la otra. Se trata de una aplicación que va a mostrarnos grupos musicales y discos que hayan sido creados por esos grupos. Exactamente lo mismo podríamos hacerlo para directores de cine y películas, para equipos de fútbol y sus jugadores, o cualquier otra que se te ocurra, escritores y sus libros, o cualquier otra. Vamos a empezar creando la base de datos y las dos tablas que va a tener esta base de datos. También vamos a ver cómo tenemos que relacionar esas dos tablas mediante el uso de una clave externa, que es el modo en el cual vamos a poder acceder desde una tabla a la otra. Aquí vemos en pantalla las dos tablas que van a formar nuestra aplicación. Una de ellas de nombre discos, como aquí vemos, y la otra de nombre grupos. Las bases de datos, tanto de esta aplicación como de la anterior, irán, como siempre, junto con el vídeo tutorial. Puedes ver los campos que forman la base de datos, nada que explicar. Lo único importante, y lo que tenemos que fijarnos porque es nuevo, es en este campo que tenemos en la tabla discos y al que llamamos grupo ID. Se trata de una foreign key, una clave externa que va a permitir enlazar esta tabla con la clave primaria de la otra tabla grupos. De nuevo, recuerda la importancia que tiene la denominación de los distintos elementos que forman una aplicación en Cake. En este caso, la denominación de los campos en una tabla de la base de datos. Cuando en Cake PHP, en una de sus tablas, queremos utilizar una clave externa, una foreign key, hay que llamarle de este modo. Es obligatorio. El objetivo, como también ya sabemos, es que PHP pueda identificar automáticamente, sin tener que escribir más código, que esta es una clave externa y que es una clave externa que lo enlaza con la otra tabla grupos. Ahora vamos a resumir, para poder llevar a cabo este tipo de enlaces, lo fundamental, pero de momento observa cómo va a tener que llamarse siempre primero grupo, que es en singular el nombre que tiene la otra tabla, grupos, subrayado ID. Así que siempre vamos a tener que poner en singular primero el nombre de la tabla de la que esta es una clave externa y posteriormente un subrayado ID. Así Cake PHP ya va a saber que esta es la clave externa para esta tabla. Vamos a resumir entonces las convenciones que siempre tendremos que cumplir para poder implementar de modo correcto un scaffolding. Si queremos crear una clave externa para enlazarla con otra tabla, en nuestro caso crear una clave externa en la tabla discos que enlace con la tabla grupos. Pues en ese caso el nombre de la columna de la clave externa debe llamarse siempre tabla subrayado ID. Y cuando decimos tabla nos referimos al nombre de la tabla a la cual queremos que se enlace. Así que en el ejemplo que estamos haciendo, el nombre que tendremos que darle es grupo subrayado ID, como ya veíamos.
En segundo lugar, a la tabla a la que queremos aplicarle el scaffold va a tener que contar siempre con un enlace en su controller en el que se defina esa variable, la variable scaffold. Esto ya lo usamos en la anterior aplicación, si recuerdas. Algunos de los temas que estamos explicando en este momento tienen que ver con el trabajo con bases de datos. Si nunca has trabajado antes con bases de datos, puede que alguna de las cosas no te quede muy clara, tanto en el curso de PHP MySQL como en el curso de Dreamweaver CS3 hemos hablado de bases de datos y cómo se pueden relacionar, asociar tablas entre sí, que es justo lo que estamos haciendo ahora. Viene esto, hacemos referencia a ello, porque vamos a explicar ahora cómo, después de haber creado esa clave externa, para poder asociar y relacionar las dos tablas entre sí y por lo tanto quitar todo el rendimiento de un scaffold, vamos a tener que definir de modo claro un modelo en el que incluyamos esa asociación, el tipo de asociación que queremos entre las tablas relevantes. Y aquí es donde entra la necesidad de entender el modo en el que funciona un sistema de bases de datos relacionales, que es con el que se trabaja normalmente normalmente se trabaja siempre en las aplicaciones web. En este caso, Cake PHP, siguiendo este tipo de asociación en las bases de datos relacionales, permite 4 tipos de asociaciones, que son los que en las bases de datos relacionales se conocen como uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos o muchos a uno. Los nombres en los cuales se llaman dentro de Cake PHP son los siguientes que vamos a ir viendo. La primera de ellas es has1, la segunda has many, la tercera belongs to y la cuarta has and belongs to many. Así que según el tipo de relación que necesitemos crear o que exista entre las tablas que asociamos, tendremos que utilizar alguna de estas 4 asociaciones que nos permite Cake PHP. En este caso la relación es de disco a grupos. Cada disco va a pertenecer solo a un grupo, aunque un grupo puede tener más de un disco. Por eso la que vamos a tener que utilizar es belongs to, ya que siempre cada disco va a pertenecer a un único grupo. Pues teniendo claro esto, crear ahora la aplicación gracias a la ayuda del entarimado de scaffold, vamos a ver cómo prácticamente es igual de sencillo que la que creamos al principio. No vamos a estar parándonos de nuevo en cada uno de los pasos que ya hemos hecho y no tiene mucho sentido estar repitiendo. Aquí tenemos la base de datos creada, le puse como nombre, el nombre de la base de datos recuerda queda igual, puse por ejemplo Musicalia y ahora sí, aquí ya es donde la denominación en Cake empieza a ser obligatoria. A una de las tablas le llamamos discos y a la otra de las tablas le llamamos grupos. Ya están aquí creadas con la ID, ya como digo, irá la base de datos completa con alguna información ya incluida también junto con el vídeo tutorial. Y aquí tenemos las 2 tablas que veíamos antes, la tabla discos y la tabla grupos. Vamos ahora a crear los modelos y los controladores. Tenemos 2 tablas, vamos a necesitar 2 de cada. Ahora dentro de los archivos de la aplicación, en primer lugar, como siempre, recuerda dentro de appconfig renombrar el archivo a database PHP e incluir aquí los datos para conexión a la base de datos. A continuación, dentro de la carpeta controllers, vamos a crear, es una especie de bug que tiene el Dreamweaver, que siempre abre una aplicación, hay que tener cuidado con eso. Aquí tenemos dentro de los controllers, para empezar, vamos a crear un archivo llamado discos subrayado controller y otro llamado grupos subrayado controller. Vamos a abrir primero el de discos subrayado controller y aquí vemos que lo único que vamos a tener que escribir es class, de nuevo del mismo modo
con la primera letra siempre empezando por mayúscula, discos controller, stands add controller, y entre las llaves la de la variable scaffold, que recuerda que tenemos que ponerla. Hasta aquí nada más. Y el controller, grupos controller, lo abrimos y observa que es exactamente lo mismo. Lo único que vamos a incluir también de nuevo es var scaffold. Así que una vez más estamos viendo la tremenda sencillez en la escritura del código. Vamos ahora con los modelos, en los cuales vamos a tener que escribir un poco más de código, pero muy poco más, como vamos a ver. Así que pulsamos en los modelos. De nuevo compruebo que no esté en esta, que no sé por qué es la que me abre siempre. Realmente es una lata. Aquí estamos en los modelos. Y vamos a crear de nuevo también un modelo disco PHP. Nos repetimos también cuál es la denominación. Ya sabemos que los modelos tiene que ir el nombre de la tabla en singular en lugar de en plural. Tenemos aquí disco PHP y grupo PHP. Vamos a abrir en primer lugar disco PHP. Y aquí, como vemos, es el único sitio donde vamos a tener que escribir un poco más de código. Vemos de nuevo como la estructura es exactamente la misma que en las anteriores y simplemente aquí lo que tenemos que hacer es en este array definir el tipo de asociación, que ya dijimos que era del tipo belongs to, y como vemos incluimos un array en el que le indicamos a la clase a la que va a estar enlazada, que recuerda que es la clase que se encuentra en el grupo, y cuál es la clave externa, que es grupo ID. Así que esta estructura es lo único que tenemos que añadir para poder enlazar las dos tablas. Aquí le indicamos el tipo de asociación y la tabla a la que se va a asociar y la clave externa, nada más. Y el otro modelo para la tabla grupo, aquí vemos también con la misma estructura, y lo único que tenemos que añadir es la variable display field, en el cual le tenemos que indicar cuál es el campo de la tabla grupo que queremos que se muestre en la tabla discos. En este caso lo vamos a ver ahora al probarlo. Cuando creemos un nuevo disco va a aparecer un campo, que es una lista desplegable, en la que se muestra el nombre de todos los grupos para poder elegir uno al que pertenezca el disco que estamos incluyendo. Este es el modo en el cual las dos tablas se relacionan y por tanto aquí en el modelo tenemos que indicarle cuál es el campo de la tabla grupo que queremos que se muestre, que justo es el que llamamos nombre, por eso es lo que ponemos aquí. Así que con esto, de nuevo, sin nada más, tenemos ya nuestra aplicación en la cual ahora asociamos dos tablas creada y funcionando. Así que ahora ya sabemos también el sistema de rutas que usa Cake. Aquí estamos en la página de inicio que aún no hemos modificado. Pero ahora si escribimos grupos, recuerda que es uno de los nombres de las tablas, vamos al lugar donde tenemos los grupos. Aquí ya he incluido algunos. Si pulsamos aquí en nuevo grupo, podemos escribir un nuevo nombre para el grupo que queramos escribir. Y ya vemos ahora como aquí nos lo ha incluido también. Es, como ya veíamos en la anterior aplicación, un sistema de lista en el cual podemos ver las siguientes entradas, editarlas o borrarlas con todas esas opciones. Si aquí escribimos discos, que recuerda que es la otra tabla, aquí tenemos discos. Estos recuerda que ya los he escrito yo antes, por eso aparecen. Pero ahora observa como aquí ya tenemos las dos tablas relacionadas, aparecen los títulos de los discos, pero aparece también el grupo. Y aquí tenemos la opción de ir a crear un nuevo grupo, o crear un nuevo disco, o listar los grupos. Aquí ya tenemos los discos. Vamos a crear un nuevo disco. Pulsamos. Y observa como ahora aquí tenemos para poner el título, la fecha, pero como aquí ahora en el grupo aparece esta lista desplegable en la que van a aparecer todos los grupos que vayamos incluyendo. Por lo tanto es aquí donde tenemos las dos tablas relacionadas,
lo que, como vemos, potencia las posibilidades que tiene nuestra aplicación al enlazar dos tablas. Si aquí ponemos la entrada que queramos, la fecha la dejamos y ahora elegimos cualquiera de los que aquí esté, pulsamos sobre enviar y ahora ya vemos cómo nos aparece el nuevo disco añadido con el grupo que indicamos. Así que aquí tenemos ya nuestra segunda aplicación creada en un momento y que ya tiene una complejidad que para hacerla sin contar con Cape PHP tendríamos que dedicarle bastante tiempo. Creo que todo lo bueno que tiene no hace falta explicarlo, pero problemas también tiene algún que otro problema, todos subsanables, pero que hay que entenderlo. En el momento en el que vemos la estructura, recuerda que el modo en el que tenemos que llamar a las tablas en plural, el modo en el que tenemos que llamar a los modelos en singular, eso está adaptado en Cake para el idioma inglés. En castellano nos podemos encontrar con un problema. Yo aquí usé dos tablas, una se llama grupos y otra se llama discos y no hay problema, pero intenta hacer tú otras aplicaciones, es muy sencillo del tipo que quieras. Pero si por ejemplo quieres hacer, por poner un ejemplo, con muchos nos ocurriría lo mismo, directores, películas, directores en castellano el singular es director y el plural es directores, no es una S sino que es ES. Pues si quieres hacerlo, recuerda que en el singular no le vas a tener que llamar director, sino que le tienes que llamar directore. Así que recuerda que más que hablar de singular y en plural, porque en castellano no es así, es que tiene que llevar una S o no llevarla. Así que si el nombre de la tabla es directores, el nombre del modelo tiene que ser directore y no director. Así que con eso, el problema es que como aquí nos automatiza muchas de las cosas que nos hace, nos encontraremos con que le va a llamar en muchos sitios el directore. Eso ya veremos cómo posteriormente podemos llevar a cabo modificaciones. También estamos viendo aquí como por defecto nos pone los nombres en inglés. Pero ahora, a partir del siguiente video tutorial en el que vamos a empezar ya a profundizar en Cake y conocer más todo la sala de máquinas, aprenderemos también cómo podemos llevar a cabo modificaciones en el resultado final. Pero lo que quería ver en este video tutorial, después de los primeros, es cómo Cake PHP incluso puede acelerar más la creación de aplicaciones. Esto no, el uso de scaffolding no se considera un sistema para crear una aplicación completa, pero es algo que ayuda muchísimo para empezar, para poner a andar una aplicación, y a partir de tener esta base y esta estructura es cuando podemos empezar a ampliar sus funcionalidades, a personalizarla y demás. Pero como vemos, mucho de lo que es todo los cimientos de una aplicación, que del modo tradicional daban un montón de trabajo, había que crear clases, había que crear todo tipo de código necesario para crear estas asociaciones, vemos como ahora de un modo muy rápido lo tenemos ya creado y nos podemos poner ya a desarrollar la aplicación a fondo. Bueno, pues con esto, esta primera parte del curso de acercarnos a Cake, creo que queda claro ya lo que es Cake y cómo funciona, y ahora a partir del siguiente lo que vamos a empezar a ver es su estructura interna. Vamos a desmontarlo y ver las partes que lo forman e intentar analizar y entender cada una de ellas. Eso será a partir del próximo video tutorial. En este quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos.